Un gusto recibirla a Marina Dal Poyetto, que está con nosotros. Marina, soy Luis Navarrete, Buen Día 24, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Voy a la pregunta original que nadie te va a hacer. ¿Está atrasado el dólar? Me parece que esa palabra no se puede usar, ¿no? Yo lo que diría es, Argentina pasó de ser el país más barato de la región a ser uno de los países más caros. En un contexto donde después de la devaluación inicial, vos tuviste un tipo de cambio que se movió al 2% por mes y a partir de febrero se mueve al 1% por mes, con una inflación que acumuló el año pasado 118%, más poner la mitad de la de diciembre, 12 puntos adicionales. Entonces lo que digo es, los precios relativos se intentaron corregir, los precios de las tarifas de servicios públicos subieron por encima de la inflación y subieron en dólares, los precios de los bienes subieron por debajo de la inflación, pero como el dólar, quedándose quieto, se encarecieron en dólares, y los precios de los ingresos, salvo la UH, que se duplica en términos reales, el resto de los ingresos viene subiendo por debajo de la inflación. En dólares financieros tenés una mejora en el salario en dólares, pero en términos de capacidad de compra no. Entonces lo que digo es, tenés un problema de costos en Argentina, no hay un salto en la productividad que te equipare esta dinámica de los costos. Creo que hay una discusión pendiente, o sea, nadie está pidiendo devaluar. Claro. Lo que estamos diciendo es, hay un esquema económico que controla los dos mercados, el tipo de cambio oficial controla el tipo de cambio financiero, el oficial vía precio, o sea, fija un precio que se mueve al ritmo de la devaluación, 1% por mes a partir de febrero, y en el financiero controla la oferta, manda el 20% de la exportación al contado con liquidación, más la intervención que haga falta para sostener el contado con liquidación, en un intento de, yo digo, balizar todos los precios de la economía en forma descendente y permitir una remonetización de la economía que te permitió la expansión del crédito, y entonces tenés el milagro económico. Digo, la baja en la inflación desde el 25% de diciembre, 12% en noviembre del 24, al 2,7 en diciembre, 2,3 en enero y probablemente 2,5 en febrero, o algo más, y tenés un rebote del nivel de actividades de los mínimos que tocaste en abril, estás volviendo a los niveles de noviembre del 2024, todavía estás abajo de los máximos, y si la economía este año creciera 5% en promedio, estaría yendo a un nivel alrededor de 2% por encima de los máximos que tuviste, yo digo, en 2017, en 2015 y en 2012. O sea, hace 12 años que la economía está estancada. Ahora, tu ancla es cambiaria. Entonces, la remonetización de la economía está basada en ese ancla cambiaria. Ahora, la discusión que tenés del otro lado es una economía que, por un lado, un banco central que compra dólares, los dólares que compra los usa fundamentalmente, los compra el Banco Central, se los vende al Tesoro, y el Tesoro los usa para pagar la deuda, y el resto los usa para pagar la deuda del Banco Central, los bopreales, y una parte para intervenir en la brecha. Con lo cual las reservas siguen siendo muy negativas, y del otro lado te quedó la remonetización, o sea, te quedaron los pesos en la economía. Marina, justo en ese... Rubén Rabanal, ¿cómo te va? Sí, buen día. Justo en ese punto, para el saber popular, que mira cómo irse a Chile o a Uruguay a comprar zapatillas sale de la tercera parte que en Argentina, y ese es, lamentablemente, en piel, es un indicador que lo vimos muchas veces en la historia argentina. Mira también que tenemos por delante un año complicado, porque a todo esto que vos estás relatando hay que sumarle que estamos en un año electoral, que hay decisiones políticas del gobierno de no ir a modificaciones demasiado fuertes en este menú que vos marcás de acá a octubre. ¿Algo puede ayudar si se cierra el acuerdo con el fondo y de alguna manera se refuerza la idea de que el cepo se puede abrir más temprano que tarde? Lo que te diría es, el esquema dejó de acumular dólares por la cuenta corriente en mayo, fundamentalmente porque mandaste el 20% de la exportación al contado con liquidación. Junio, julio, agosto, septiembre no compraste dólares y el mercado se puso nervioso. A partir de octubre volviste a comprar dólares, y el puente que te permitió comprar dólares octubre, noviembre, diciembre, enero, es básicamente el blanqueo de capitales. Te aumentaron los depósitos en el sistema financiero, parte de esos depósitos fueron a la suscripción de ONs del sector privado, 8.000 millones de dólares, al aumento del crédito en dólares del sector privado, 6.000 millones de dólares, casi 14.000 millones de dólares entre ON y crédito del sector privado. Esos dólares se los vendieron al Banco Central, el Banco Central se los vendió al Tesoro,
y lo que tenés es una economía que estuvo un año entero, más de un año, sin acceso al mercado de crédito, pagando la deuda en dólares, con los dólares primero originados en el superávit de las cuentas externas y ahora originados en el blanqueo. Ahora, el tránsito octubre es largo, si vos querés, en las reservas negativas que tenés los dólares para pagar el grueso de los vencimientos del mercado en julio, tenés en el nivel de 10.000 millones netas negativas, tenés los dólares para pagar el BOPREAL del Banco Central, en tu programa financiero tenés vencimientos. Con el Fondo Monetario pagaste 600 millones la semana pasada, todavía te quedan cerca de 2.400 palos para pagarle, y tenés que pagarle vencimientos a organismos de crédito internacional por alrededor de 5.000 millones más. Está claro. Entonces, mi lectura es que hay una contradicción entre los deseos del gobierno de mantener este esquema cambiario hasta la elección, que es lo que te asegura la baja en la inflación, la reamortización de la economía y el crecimiento de la economía, y lo que el fondo quiere, que es un esquema que te acumule dólares por la cuenta corriente. En esa contradicción, mi lectura es que si hay un acuerdo con el fondo, y ahí voy a tratar de responder tu pregunta, ese acuerdo lo que te permitiría es refinanciar los vencimientos que tiene la Argentina con los organismos, Fondo, BID, Banco Mundial, y eso descomprimirte el programa financiero que te permita llegar más tranquilo a octubre con este esquema macroeconómico. Ahora, la pregunta del millón es, si esos dólares aparecen, bueno, volvés a inyectar dólares en la economía y todo respira. Si esos dólares no aparecen, bueno, la presión que estás viendo la estás viendo sobre la brecha cambiaria, que no la ves reflejada en el nivel de la brecha, sí la ves reflejada en la cantidad de dólares que está vendiendo el Banco Central para sostener la brecha rajatabla. Entonces, lo que digo, el esquema requiere, de nuevo, controlar el tipo de cambio oficial, y requiere controlar el tipo de cambio financiero, y que la demanda, no de pesos, de deuda en pesos, te sostenga y te permita transitar el programa financiero de pesos mientras consigas dólares de algún lado para seguir pagando los vencimientos de dólares, sin terminar de destruir las reservas internacionales. La expectativa del gobierno es que si ese esquema se pavimenta con un acuerdo con el fondo que te permita llegar hasta octubre, si en octubre el resultado de la elección es favorable al gobierno, bueno, que entonces tengas una reacción del mercado que te permita refinanciar los vencimientos de capital. Pero digo, es un camino, si querés, demasiado sinuoso y en un contexto, de nuevo, plagado de adjetivos, si querés. Marina, como siempre, un placer escucharte. Te dejamos un saludo. Muchas gracias, adiós. Hasta luego.